¿Sabías que una simple canica puede alcanzar los 500 grados centígrados justo después de nacer? ¿O que, para darle forma perfecta, el vidrio debe girar sin detenerse, sobre rodillos metálicos que la moldean mientras sigue ardiendo por dentro? Y aún más sorprendente, cada una de esas pequeñas esferas de vidrio tiene un diseño único e irrepetible, formado no por pintura, sino por un fenómeno físico invisible que ocurre durante apenas unos segundos. Lo que parece un simple juguete es, en realidad, el resultado de un proceso donde el fuego, la precisión y la física del vidrio trabajan en armonía para crear una obra de arte. Hoy, en Forja Mecánica, entramos en el corazón de una fábrica y en el taller de un artesano para descubrir cómo el vidrio reciclado se transforma en millones de canicas perfectas. Pero, ¿cómo se logra que una gota de vidrio fundido se convierta en una esfera absolutamente lisa, sin molde alguno? Todo comienza con vidrio reciclado, botellas rotas, frascos de perfume vacíos, adornos dañados e incluso canicas defectuosas. Cada fragmento se clasifica por color, porque de esa separación depende el diseño final. El vidrio triturado se introduce en hornos industriales que alcanzan temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. A esa temperatura extrema, el material sólido se convierte en una masa espesa y brillante, con una textura que recuerda a miel caliente. En ese punto, el control térmico es crucial. Si la temperatura baja demasiado, el vidrio no fluye. Si sube de más, se vuelve tan líquido que pierde consistencia. Solo en ese equilibrio exacto el vidrio puede cortarse y moldearse con precisión milimétrica. ¿Te imaginabas que un simple grado de diferencia puede arruinar toda una producción? Mientras el vidrio transparente avanza lentamente por el horno, se inyecta una segunda corriente, vidrio coloreado. Ambos materiales se funden sin mezclarse por completo. Esa resistencia parcial a fusionarse crea el famoso efecto interno conocido como ojo de gato, remolinos de color suspendidos en el centro de la esfera. Lo más fascinante es que no se pinta nada. El diseño nace dentro del vidrio fundido, atrapado en el instante en que ambos materiales se encuentran. Cada combinación de temperatura, viscosidad y tiempo genera un patrón distinto. Por eso, no existen dos canicas iguales en el mundo. ¿Sabías que el color que ves dentro de una canica es, en realidad, una corriente congelada de vidrio líquido que quedó inmóvil para siempre? Cuando la masa alcanza la fluidez ideal, sale del horno como un río incandescente. Una cuchilla de carbono corta ese flujo cada medio segundo, formando pequeñas porciones ardientes del tamaño exacto de una canica. Este corte debe ser tan preciso que incluso una fracción de segundo de error puede deformar toda la esfera. Cada fragmento cae directamente sobre una serie de rodillos metálicos giratorios. Estos rodillos no solo impiden que el vidrio se pegue debido al calor, sino que además lo hacen girar sin detenerse. Así, mientras el vidrio sigue fundido en su interior, su superficie comienza a solidificarse y la forma esférica aparece como por arte de magia. ¿Y si te dijera que ninguna de estas canicas toca un molde? Toda su forma se consigue únicamente gracias al movimiento y la gravedad. Durante unos segundos, mientras el exterior se enfría y el interior sigue líquido, ocurre algo casi invisible. El vidrio de color se mueve dentro del transparente, creando esos remolinos únicos que parecen flotar. Ese breve momento, de apenas unos instantes, define el diseño final. Es lo que los técnicos llaman el instante mágico, el punto exacto en el que la materia deja de fluir y se convierte en arte. Cada canica que sale de la línea de producción encierra un pequeño caos ordenado, una explosión detenida en el tiempo. Una vez formadas, las canicas parecen sólidas, pero su temperatura aún ronda los 500 grados centígrados. Son tan calientes que podrían prender fuego al papel si entraran en contacto. Por eso, entran en un túnel de enfriamiento que dura casi 24 horas. Aquí, el calor se disipa lentamente desde el centro hacia afuera. Si el proceso se acelera, el vidrio puede agrietarse o incluso estallar. El enfriamiento lento permite que la estructura interna se estabilice y el material libere la tensión acumulada durante la fusión. Paciencia, temperatura y precisión, tres ingredientes que definen el éxito de cada esfera. Cuando la temperatura ya es segura, comienza una de las partes más meticulosas, la inspección manual.
Cada canica se revisa una por una, buscando imperfecciones, burbujas internas, grietas, deformaciones o colores mal definidos. Solo las que pasan la prueba visual entran a la máquina de empaquetado, que las agrupa por tamaños y mezcla diferentes colores. Desde allí, están listas para ser enviadas a jugueterías, ferias o incluso a coleccionistas. Sí, existen personas que coleccionan canicas raras, no solo por su color, sino por la complejidad del diseño interno. Y si lo piensas, no es para menos. Cada una es un fragmento sólido de vidrio que alguna vez fue fuego líquido. Pero no todas las canicas del mundo nacen en fábricas automatizadas. En pequeños talleres, lejos del ruido industrial, hay artesanos que siguen moldeando vidrio a mano. Aquí, la técnica y la paciencia mandan. El proceso comienza con vidrio transparente fundido durante toda la noche. Luego, el artesano toma una pequeña cantidad con una varilla metálica y la une a un trozo de vidrio de color también fundido. Ambos se estiran hasta formar una tira finísima, del grosor de un espagueti, que se enfría y corta en pequeños segmentos. Estos fragmentos se usarán después para crear los detalles internos de la canica. Con papel húmedo, pinzas y herramientas de madera, el artesano moldea la esfera manualmente, girándola una y otra vez frente al fuego. Añade capas, colores y transparencias, cada una cuidadosamente fundida sobre la anterior. A medida que la esfera crece, la revisa milimétricamente con calibres para mantener su diámetro perfecto. Cuando el diseño está completo, la pieza se separa de la varilla y el punto de corte se funde para sellarla. Finalmente, la canica artesanal se introduce en un horno de templado a 530 grados. Durante horas, el calor estabiliza su estructura interna, permitiendo que el vidrio se enfríe de forma controlada. El resultado: una esfera única, irrepetible y con un diseño interior que nunca podrá replicarse exactamente. ¿Podrías distinguir a simple vista cuál fue hecha por una máquina y cuál por una mano humana? Tanto las industriales como las artesanales tienen algo en común. Son el fruto del equilibrio perfecto entre ciencia y arte. Temperaturas extremas, precisión de corte, control del flujo, enfriamiento paciente y el toque humano o mecánico que define su perfección. Cada canica encierra una historia microscópica de fuego, movimiento y transformación. Cuando observas su interior y ves esas vetas de color suspendidas, lo que en realidad estás mirando es un fragmento de tiempo detenido, un instante en el que el caos se convirtió en belleza. Miles de años después de su invención, las canicas siguen fascinando. Han pasado de los rituales egipcios a los juegos infantiles, de la producción en masa a las vitrinas de coleccionistas. Y aunque parezcan simples, cada una de ellas es una pequeña hazaña de ingeniería térmica y arte del vidrio. Así que la próxima vez que veas una canica rodar por el suelo, recuerda esto: dentro de esa esfera hay un instante de fuego atrapado para siempre. Porque lo que parece un simple juguete, en realidad es una joya nacida del calor, la gravedad y la precisión humana. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, ya sabes, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.